Hola, muy buenos días, Iglesia. Que la gracia y paz de nuestro Señor Jesús esté con cada uno de ustedes en este nuevo día. Hoy vamos a estar viendo el pasaje de Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 21. El pasaje de hoy nos muestra lo que nosotros conocemos en teología como pecado original. Pablo nos está mostrando cómo comenzó el pecado y cómo ese pecado entró a este mundo. Veamos el versículo 12. Dice: por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice que el pecado entró al mundo por medio de un solo hombre. Acá un solo hombre se refiere a Adán, pero a Adán como cabeza representativa de toda la humanidad. ¿Y cuál es la consecuencia de ese pecado? Es la muerte. Muchas personas pueden no estar de acuerdo con el pecado original. ¿Cómo puede ser que por culpa de una persona hace miles de años, ese pecado abarcó a toda la humanidad y más específicamente a mí? No lo ven como algo justo, pero debemos recordar que cuando Dios hace el pacto con Adán, lo hace con Adán como representante de toda la humanidad. Por eso, el haber pecado a Adán nos hace pecadores a todos. Hoy en día muchos países realizan tratados y acuerdos entre sí. ¿Quiénes participan en estos tratados? En general, los presidentes o las máximas autoridades de los países participantes. Y la decisión y firma de ese decreto abarca a toda la nación. ¿Por qué? Porque esa autoridad máxima sale en representación a un país entero. De la misma manera, Dios realiza un pacto con Adán como representante de toda la humanidad. Su pacto y su consecuencia nos abarca a todos nosotros sin excepción alguna. Ese pacto de Dios con Adán está escrito en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17, y lo pueden leer si tienen la Biblia cerca. Había una consecuencia en ese pacto, dice el versículo 17, el día que comas de él, es decir, del fruto del bien y el mal, ciertamente morirás. Adán podía obedecer a este pacto hasta el final, gozando de la vida sin muerte con Dios, pero terminó pecando y por esa desobediencia entró a la muerte en este mundo. Esta muerte no es solo una muerte física, sino espiritual también, una muerte eterna. La muerte es la separación total de Dios con nosotros. Con el pecado entró la vergüenza, el miedo a Dios. Por el pecado de una persona, toda la humanidad entró en corrupción con Dios. Si esta historia terminara acá, ¿qué esperanza tendríamos nosotros en esta vida? Ninguna, lamentablemente. Por eso necesitábamos de una persona de carne y hueso como nosotros, pero que no tenga pecado, para morir en la cruz por nosotros y darnos la salvación y la vida eterna. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Carne y hueso, igual que nosotros, pero sin pecado. Veamos el versículo 17 y 18 de hoy. Porque si por la ofensa de uno reinó la muerte, por aquel uno, ¿cuánto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo? Versículo 18. Así que como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. Por la desobediencia de una persona entró el pecado y la muerte a este mundo. Pero por la obediencia absoluta de Jesucristo obtuvimos la salvación y la vida eterna. Por el pecado de Adán, muchas personas estuvieron en ofensa con Dios. Pero por la obediencia de Jesucristo, muchas personas obtuvieron la justificación de vida. Hermanos y hermanas, nosotros obtenemos la salvación por la obediencia de Jesucristo. Por creer en su muerte y su resurrección en la cruz, nosotros fuimos salvos. Creen en esta verdad. El versículo 20 dice: la ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia. Por esta razón, nuestra vida no está atada al pecado, sino en la gracia infinita de Dios Padre. Por eso,
es que la salvación no depende de nuestros actos ni nuestro esfuerzo humano, sino es únicamente por la gracia de Dios. Recordemos de esta gracia en nuestras vidas. Recordemos que todo lo que somos es únicamente por gracia de Dios. Y demos gracias a Dios por su obediencia y vivamos nosotros también vidas de obediencia en imitación a nuestro Señor Jesús. Dios los bendiga y los acompañe en este nuevo día y este nuevo comienzo de semana.